Hola, ¿cómo están? Hace ya muchos años vengo advirtiendo respecto al uso que fundamentalmente los niños están haciendo del lenguaje neutro. ¿Qué es el lenguaje neutro? El lenguaje neutro hace al español neutro, es decir, a una forma de buscar unificar el idioma español, independientemente de cada país en el que se hable, de cada pueblo, de cada región, de cada comunidad, en donde se le da una cierta implicancia al idioma propio. Esto apareció en paralelo al consumo que los niños empezaron a hacer de ciertos canales en YouTube. Eso con el paso del tiempo tuvo el agregado de las cuentas en Instagram y hoy de las cuentas en TikTok. Pero si prestan atención, en el caso de que no lo hayan percibido o de que no se hayan percatado de esto, cosa que es poco probable, cuando tenemos niños cerca nuestro y los escuchamos hablar, en lo personal me pasa que pareciera que estoy escuchando un niño español, un niño mexicano, un niño venezolano, un niño colombiano, un niño peruano y no un niño argentino, que es el país en el que vivo, e incluso tampoco hablando en un argentino santafesino, porque en este país no solo hablamos el idioma español argentino, sino que cada provincia tiene sus modos, tiene sus tonalidades, tiene sus palabras en especial que los caracterizan y son formas distintivas porque uno escucha hablar a una persona adulta que aquí en Argentina habla de determinada manera y uno dice, es cordobés, es entrerriano, es porteño, es santafesino, y nos vamos reconociendo los adultos respecto a nuestra forma particular de hablar. Cuestión que no está sucediendo en las generaciones más pequeñas. Entonces resulta que tenemos niños y cada vez más pequeños que acá en Santa Fe, acá en Argentina, hablan, repito, como si vivieran en otros países. Entonces no solo hablan en términos de tú tienes que hacer, sino usando palabras que no nos pertenecen. Para nosotros, la heladera es una heladera, no es una nevera. Para nosotros, una torta de cumpleaños es una torta, no es un pastel. Y así, muchísimos ejemplos. Esto, si bien no es algo que necesariamente implique un problema, en lo personal sí me parece que es algo preocupante porque es un modo de ir perdiendo nuestra identidad cultural. El lenguaje nos construye. Entonces, esto de tener hijos, de tener nietos, sobrinos, que están hablando como si vivieran en otros países, incorporando terminología, incorporando tonalidades, incorporando expresiones completas que no hacen a nuestro acervo cultural, me parece preocupante.
¿Y en qué punto me parece preocupante? En varios. Uno de estos es el hecho de que tenemos niños y tenemos adolescentes que manejan mucha más información respecto a otras sociedades, a otros países, que al propio. Me parece que roza lo inconcebible que un niño argentino de 10, 11 años no sepa decir, por ejemplo, qué es un gaucho, o no sepa explicar cuál es el origen de la yerba mate, que quiera aprender a bailar reggaetón o trap sin tener nociones básicas de nuestras danzas folclóricas, de qué es una chacarera, un gato, un escondido, una samba, o de qué es el tango, o cómo se baila el tango. Y tenemos academias y cada vez más cantidad de niños nuestros que se inclinan por músicas, danzas, comidas y formas de hablar que pertenecen a sociedades a las que ellos no pertenecen. ¿Y qué es lo preocupante desde mi mirada respecto a esto? ¿Cómo nos apropiamos del lenguaje? Cuando somos pequeñitos, ¿cómo aprendemos a hablar? ¿De qué manera incorporamos vocabulario? Obviamente, de lo que escuchamos. Y resulta ser que esta realidad que estamos viendo nos está mostrando cual cachetazo que lo que nuestros hijos están escuchando es la voz que siguen en redes sociales, que para nuestros hijos están siendo referentes de aprendizaje los youtubers, los tiktokers, los influencers, mucho más allá que nosotros. Y no solo en cuanto a las conductas, en cuanto a los intereses, en cuanto a los gustos, sino partiendo del lenguaje. Yo escucho hablar a niños que se expresan de una manera determinada, usando formas de hablar que son exactamente las mismas que la youtuber que siguen, que la persona que conduce ese canal de artesanías, ese canal en donde enseñan a preparar ciertas cosas con materiales descartables, a reciclar, pero que no son argentinos. Porque yo escucho hablar a esa niña, escucho hablar a ese niño y escucho hablar a los padres, y esa niña o ese niño no aprendieron a hablar de sus papás. Están aprendiendo de esto que consumen tecnología mediante. Realmente me parece profundamente preocupante, porque también en esto, o a partir de esto, nuestros hijos siguen emulando, siguen imitando, siguen internalizando modelos conductuales como ejemplos que no solo no somos nosotros, sus papás, sino que son personas que pertenecen a otras sociedades, con otros usos, con otras costumbres, y se están haciendo más a imagen y semejanza de estos seres a los que siguen por internet que a su propia familia.
saben mucho más de la vida del fulano o de la mengana que siguen que de sus propios padres y que de su propia familia. Le prestan más atención al abuelo que hizo una transmisión en vivo junto a la nieta que a su propio abuelo. Y se nos van cada vez más de las manos. A veces me pregunto, ¿realmente los papás no están dándose cuenta de que los están perdiendo? ¿De que estas pantallitas les están fagocitando a los hijos? No solo al hablar, al transmitir algún tipo de información y uno preguntarles, ¿de dónde lo aprendiste? ¿Quién te lo dijo? No dicen más, me lo dijo mi mamá, me lo dijo mi papá, lo aprendí de mis abuelos, me lo enseñó la seño, sino que responden, lo vi en un video, que es ya casi la respuesta estándar a esa pregunta. Es, wow, qué bárbaro, ¿y dónde aprendiste? ¿Dónde lo viste? Lo vi en un video. Sino que están apropiándose de formas, de usos, de costumbres que pertenecen a otras sociedades. Y en definitiva, van camino a sentirse mucho más españoles, mexicanos, venezolanos, peruanos, ecuatorianos y demás que argentinos. Todo depende de qué clase de hijos quiera tener una pareja de papás. Cada pareja de padres, desde el preciso instante en que decidió traer a la vida un hijo, se supone que tiene una idea respecto a qué quiere hacer de ese hijo, de qué manera lo va a ir construyendo, cómo lo va a formar, cómo lo va a educar. Bueno, pues bien, hoy por hoy están mucho más en manos de personas que ni siquiera conocen ni van a conocer de manera presencial. Y son esas personas a través de una pantalla las que están teniendo muchísima más influencia y participación activa en la vida de nuestros hijos que nosotros mismos. Me parece que es profundamente necesario detenernos a pensar y ver qué es lo que queremos de y para nuestros hijos.